chat si queréis. Vale, que sí, también sí, o sea... y os veo que estáis ahí diciendo, hostia, no. Ya está. Sí. Vale. Vale. Señor Luis Ernesto. Ay, yo voy a subir timbre esto. Ya. Yo en realidad soy parte de la FAE. Estoy aquí por rellenar. Hay que hacer Han venido los que más quedan. Sí. Todavía no. Hay una. Quedó una de noche. Queda una. No. Hay una abierta. Yo no la he tocado. La he guardado especialmente para Javier. He dicho... Ahí la he dejado. La de Ricardo se terminó. Sí. Había que llevarlo ahí, pero claro, es que si no... Venga, vamos a la batalla. Vamos. Que os veo venir. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Javier Ruiz, presentador, periodista y que está especializado en economía internacional. Muy buenas. Qué miedo me dais. Miedo nos das tú. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo afrontas? Encantado. Te estoy diciendo, te estaba comentando fuera, digo yo, esto vosotros no lo sabéis, pero algunos hemos hecho fiestas aquí antes de que vosotros nacierais. No te digo más, o sea que... ¿Has venido a alguna fiesta de examen? Pero vamos, O sea, dirías que las fiestas del Chaminade son muy conocidas. yo diría que las fiestas del Chaminade son lo que hacen que gente como yo siga viniendo aquí a este sitio. O Vale. sea que adelante, fuerza, dirísimo. Pues tenemos que buscar los nuevos Javier Ruiz del día de mañana. Yo, Es por aquí y ya después... Aunque las fiestas del Chaminade provoquen este nivel de público. bueno, También Bueno, provocan que vengan. es lo que te iba a decir. O sea, que hay un Tiene lado sus pros y positivo. tiene sus contras. El alcohol tiene su imán. Sí. Si algo hemos aprendido en la entrevista de antes, es eso. ¿Quién habéis tenido? Ricardo Moya. Del sentido de la verdad. Bien, bien. Bueno, yo vengo con otro tono. Si os sirve de consuelo, Genial. Hay que Perfecto. tener un poco de todo. venga. Pues nada, así como para romper el hielo un poco, tú has trabajado en medios... El micrófono aquí. Tú has trabajado en medios públicos y privados. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la autocensura que te tienes que hacer? Hay mil diferencias, pero yo creo que no con respecto a la autocensura, sino con respecto a la censura de fuera. Te voy a poner un ejemplo de anoche. Anoche, mientras algunos estabais bebiendo, en fin, No, yo estaba agua. Aquí, yo estaba aquí llorando. No quiero, mientras algunos bebíais agua, anoche en Televisión Española hacemos una cosa que es cómo las marcas están, no sé si timándote o sí, timándote, que es cuando compras tu bote de Doritos, la bolsa de Doritos ahora, que te cobran lo mismo, tiene 5 Doritos menos. O cuando compras el Colacao tiene 40 gramos menos. O cuando compras lo que sea, tiene un poquito menos. Esto, que puede parecer una tontada, que yo creo que de hecho tiene una parte de decir esto es una anécdota, pero que desde el lado de las empresas es ganar un montón de dinero a costa de que tú no te enteres y pagues lo mismo. Esto que se llama engañar al público, esto yo lo puedo hacer en una pública, porque no hay anuncios de todos estos allí. A mí esto no me lo dejarían hacer y no lo podría hacer en una privada donde Doritos es anunciante, Colacao es anunciante, donde Pastas Gallo es anunciante, con lo cual hay diferencias, unas mil, pero yo ahora mismo, no porque esté allí, sino porque además veo ciertas ventajas, yo creo que hay más censura en los medios privados que en los públicos. Pese a que siempre en los públicos se censura las noticias contrarias al partido político que gobierne. Yo en esto tengo mis dudas. Te voy a decir mi experiencia, porque yo hablar de todos los medios y de todo el periodismo me da un poco de vergüenza y sobre todo un poco de mal de altura. Yo no puedo hablar de todo el periodismo, pero sí creo que tendemos a hablar de no, hay censura, hay tal, los que la aceptan. Porque si no la aceptas, es muy difícil que te obliguen a. Y yo creo que lo que tenemos es a mucho periodista dúctil, a mucha gente muy flexible, que sabe que si viene el PP y hay que remar a favor del PP, nos
ponemos en modo Telemadrid. Si viene el PSOE y hay que remar a favor del PSOE, nos ponemos en modo Televisión Española, Urdaci en fin, a la máxima potencia. Y me da la sensación de que en muchas ocasiones ni siquiera hay ese dictado político, que hay gente dispuesta que hay celotes, hay gente con más celo de Dios que Dios. Yo creo que hay veces en las que ni siquiera hay órdenes políticas. También hay órdenes políticas, ¿eh? Pero creo que ahora mismo la palabra que estabas utilizando tú es la clave. Hay muchos periodistas que han asumido que esto es lo que hay que hacer y no necesitan ni una hora. Yo, si alguien quiere manipular a favor del gobierno, agradezco que venga y me lo diga, para que yo pueda decir lo que diga. Pero esto de adivinar lo que creo que va a ser bueno para el poder y hacerlo, esto empieza a generalizarse. Y este es el problema. El problema es, uno, la censura fuera y dos, la autocensura. Yo prefiero, si vamos a jugar a estas cosas de manipular en favor de, que alguien venga y me lo diga las claras. Porque me da la sensación de que no hay tantas órdenes. Y hablando acerca de, bueno, del discurso político, de los diferentes medios, si son públicos o privados, ¿dónde crees que es más fácil hacer discurso político? Pues mira, yo creo que en los medios públicos es más fácil hablar de empresas, no me cabe ninguna duda. En los medios públicos es más difícil hablar de política. Por varias cosas. La primera, porque hay una ley electoral en España que es ridícula, es absurda y que obliga a repartir los tiempos en función no del interés informativo, sino de la representación parlamentaria. De forma que si hoy, no sé, partido político sin representación dice que va a dar un golpe de Estado, no podemos decir que eso es noticia, porque no tiene el tiempo que le asigna la ley. Y cuando tú crees que esta es la apertura y la ley no te permite que esto sea la apertura, tenemos un problema. Y es que la ley te dicta cosas que son de contenido periodístico. Con lo cual, tenemos primero los públicos, es enorme problema. Tenemos una ley obsoleta y una ley que además es ridícula en términos de contenido periodístico. Y segundo, tenemos un montón de partidos que piensan lo que estábamos comentando aquí, que la tele es suya, que como llegan ellos y gobiernan ellos, esta es su tele. Sin darse cuenta de que la tele no es suya, la tele es nuestra, la tele es de la ciudadanía, no es de los partidos. Con lo cual, de empresa es más fácil hablar en la pública, mucho más fácil, mucho más fácil. Importante esto, porque ahora mismo el poder no solo está en los partidos políticos. ¿Qué vamos a contar? ¿De qué poder tienen las eléctricas? ¿Qué poder tienen los bancos? ¿Qué poder tienen? En fin, el sector que se os ocurra. Hablar del poder de las empresas es más fácil en las públicas. Hablar del poder de los políticos, sin duda, es más fácil en las privadas. ¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿Trabajando para la pública o para la privada? Pues tampoco tengo una respuesta yo general a esto. Ya te digo que yo no tengo el manual de instrucciones del periodismo, más quisiera. En tu experiencia. Pero ahora mismo, yo estoy trabajando ahora mismo con un grado de libertad que no había encontrado nunca. Ahora mismo. Yo ahora mismo trabajo en una pública y en una privada. Yo trabajo en la cadena SER y trabajo en Televisión Española. Pero el grado de libertad que me he encontrado ahora mismo me sorprende. Por ejemplo, yo no esperaba que en Televisión Española yo pudiera hacer 2 horas o 1 hora y media sobre ¿debe volver a España el rey? O ha manipulado la Fiscalía los favores al rey, o Hacienda ha torcido los criterios para el rey. Nadie me ha llamado para decirme esto. Por eso digo lo que te decía aquí antes. Prefiero que los periodistas se arriesguen, prefiero pedir perdón, y creo que los que quieran hacer periodismo debieran no seguir. Yo no soy ejemplo de nada, pero quizás sí esa máxima, la de que es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque hay veces que tenemos nosotros un celo que nuestros mayores no tienen, que mi presidente no tiene, que el consejero delegado no tiene, con lo cual la autocensura es ahora mismo lo peor. Yo, personalmente ahora mismo, yo estoy extraordinariamente cómodo donde estoy, porque no tengo dictado político, porque nadie me está diciendo por aquí o por allí. Y yo he hecho cosas que me han complicado mucho la vida. El rey, he hecho el auge de la ultraderecha, he hecho la crisis del Partido Popular, y nadie me ha llamado para decirme, oye, por aquí. He hecho la mala gestión del gobierno en el tema de camioneros. Quiero decir que
No te has Prefiero- callado. Esto es lo que te iba a decir. Prefiero que me sacudan después a tener que decir, uy, no lo hago por sí. Que de hecho te han sacudido bastante, Sí, sobre todo en redes un sociales. poquito. Tengo fans ahí, sí. Pero, ¿tú crees que el trabajo del periodista también es saber asumir que te sacudan, que no vas a gustar a todo el mundo? O tú, por ejemplo, mis profesores siempre me dicen que tenemos que ser súper imparciales, no decantarnos por ningún lado. ¿Tú crees que un periodista puede decantarse Sí, yo no creo en eso. y debe? Yo no creo en eso, lo siento por tus profesores. Tendríamos bronca tus profesores y yo. Yo no creo en esta palabra tan, en fin, manida de la objetividad. No existe la objetividad. Yo creo en la honestidad. Yo creo en la honestidad. Creo que hay una enorme diferencia. El cielo es azul, no es lo mismo y no es el mismo azul para todos. Hay quien lo ve más oscuro, hay quien lo ve más tal, hay quien viene... El agua, porque somos en fin, de provincias, los que somos de provincias, que vosotros sois todos, o sea que en esto encantado. ¿Qué cristalina es el agua del mar? Es muy distinto para ti que para un tío de Maldivas. Donde tú ves un mar cristalino aquí, los de Maldivas ven un mar absolutamente turbio, porque su agua allí es gloriosa. Bueno, pues esta tonta metáfora me lleva a que tú veas que el gobierno ha hecho algo mal y que lo critiques, no significa nada más que tú lo ves mal y que tu línea editorial lo ve mal. Hay quien esa misma acción la ve extraordinariamente bien y no pasa nada. Y yo creo que ante ciertas cosas que son el bien o el mal, esta neutralidad es falsa. Esta equidistancia es un error. Yo digo que tú no puedes ser equidistante entre cosas que están bien y cosas que están mal. Por ver a tus profesores. No puede uno decir, bueno, sé que cuando uno pronuncia la palabra nazi ya ha perdido la conversación y el argumento, pero venga, vamos a jugárnosla en esto. Bueno, aquí están los nazis que dicen que, y aquí están los judíos que opinan que. Uno no puede estar en esa equidistancia, no es verdad. Y no hay quien tiene razones a un lado y razones al otro. No, hay quien se equivoca y hay quien acierta. Y creo que el trabajo del periodismo no es decir aquí unos, aquí otros, sino decir estos señores tienen razón, estos señores mienten, manipulan, engañan, y no pasa nada, y no pasa nada. Y por supuesto que no le vas a gustar a todo el mundo, y por supuesto que te van a sacudir. ¿Puedo hacer un asterisco sin alargarme demasiado? Sí. Yo creo en esto firmemente. Creo que la esencia de nuestro trabajo es repartir méritos y repartir razones. Somos el Tribunal Supremo de la Verdad. Esto es lo que yo creo. Yo creo que los periodistas han de decir si algo es verdad, si es mentira. Porque hay mucha mentira ahí fuera, mucha. Es lo que más abunda, más que la verdad. Pero el odio que generamos cuando hacemos estas cosas, a mí me preocupa. Porque no es un odio espontáneo. No es la ciudadanía que está diciendo, menudo rojo bolivariano, hijo de puta. Estas cosas no son de la ciudadanía. Estas vienen patrocinadas por partidos políticos. Y eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que yo puedo criticar a un partido político, pero un partido político no puede utilizar mi dinero, que es mío, el dinero público, que le pago yo, porque estos partidos políticos se les ha olvidado que cuando critican, por ejemplo, los chiringuitos, viven de mi dinero. Si eso es un chiringuito, lo son ellos también. No pueden utilizar mi dinero para sacudirme a mí. Eso me parece que no es ético y que diría que casi no es legal. Pero bueno, en fin, no vamos a acusar a nadie de malversación, aunque alguno lo pensemos. O sea, queríamos hablar de la verdad. Espérame un segundito, esto lo estáis emitiendo en Twitch, ¿verdad? Sí. O sea que ahora cuando abra el iPad asumo que voy a tener una serie de comentarios de hijo de puta, bolivariano, cabrón. Para eso tendría que haber gente en Twitch viéndolo. No me quiero sonar. Espera un momentito. No, de momento está tranquilo. De momento está tranquilo. La gente que está viendo esto es de Xavi. Bueno, de momento veo que se ha sumado cierto público. Sí, ha habido una subida. Habéis tenido cierto éxito vosotros en esta. Bueno, y los que van hacia la luz. Hemos perdido la mitad del público. Bueno. Entonces sería hablar un poco desde la verdad que no de la ambigüedad. O sea, Sí, yo creo que vosotros lo veis. O sea, vosotros lo veis. Hay cosas que sí son debatibles y hay cosas que son
que tienen argumentos a favor y argumentos en contra. Y eso es así. Y cuando uno dice los moros que se vuelvan a su país, eso no es soportable. Eso tiene que ser discutido, eso tiene que ser negado. Y esto nos está pasando a día de hoy. Y tenemos debates en el siglo XXI que están superados desde el siglo XIX. Pero hay quien está patrocinando estos debates y sembrando esto. No, el periodismo no puede ser neutral en eso. Que no puede haber tolerancia con el intolerante. Claro. Y nuestro trabajo es servir de muro ante eso. Nuestra obligación es esa. Ups, o sea que estoy hablando con el micro en silencio en Twitch desde el principio. Muy bien, muy bien. Gran trabajo hemos hecho. Gracias, querido público. Por eso es lo que quería decir. Por eso nadie. Chicos, los que empezáis a escuchar a partir de ahora, no hemos dicho nada malo, ni políticamente comprometido. Empezamos de cero. Hola, bienvenidos, estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Javier? ¿Cómo te llevas? Bien, creyendo en la neutralidad del periodismo. Bueno, esto es una parte para vosotros. Venga. Ahora ya empezamos con... Es que lo he visto y me he puesto muy nervioso. Pero debo de gritar lo suficiente como para que entre por vuestros micrófonos, porque yo estaba escuchándome el retorno. Se oía. ¿Se oía? Sí. Bien. Actualmente estás trabajando, presentando las claves del siglo XXI en la... ¿En la 1? ¿Crees que es necesario este programa de análisis en la actualidad? Sí, yo soy muy defensor de mi curro. ¿Qué voy a decirte? No vas No, a que me lo hacer cierren, sobre tu que me curro. despidan. No, yo soy muy defensor y te voy a explicar por qué soy muy defensor. El periodismo tiene, me imagino que os lo han contado, de los muchos clichés que hay, de que los periodistas tienen que ser buenas personas, de Kapuczynski, es un cliché maravilloso, es todo basura. Hay grandes periodistas que son unos miserables, hay muy buenos periodistas que son unos auténticos hijos de puta. Perdón, esto ya no se oye, ¿verdad? Perdón, hola. Hay muchos clichés que son más o menos falsos. Hay un cliché que sí es auténtico. Nosotros, tenemos 3 obligaciones, que son formar, informar y entretener. Esas 3 son verdad. Formar, informar y entretener. Hay mucha gente a la que se le han olvidado las 2 primeras. Informar y formar se les ha olvidado. Y están solo en entretener. Y como hay que entretener, y como hay que entretener tanto, estamos cayendo en una espectacularización del negocio y en una espectacularización de las noticias, donde las guerras hacen buen espectáculo, porque ahí puedes, en fin, retratar a gente y abusar de los sentimientos, donde ciertas cosas tienen cabida y donde otras, esto del anuncio es muy complicado, esto no entra. Yo sí creo en una televisión pública, como creo en una sanidad pública, en una educación pública y en un servicio público. Yo me lo creo de verdad. Creo que incluso a costa de la audiencia hay cosas que hay que tratar y hay cosas que hay que formar e informar a la audiencia. Y que esto, cuando nos dicen que no, es que lo de la luz no lo entiende nadie. Basura, mentira. Es que no lo entiendes tú. Y como no lo entiendes tú, porque eres mal periodista, entonces, como no trabajas lo suficiente el tema, no eres capaz de hacerlo entender. Bueno, pues ese es tu problema, pero no es un problema de la gente. Y a mí me molestan estos espacios que se han convertido en un circo de gritos, en un circo de cuñados, en el que tienes a un señor gritando, a otro señor gritando, los dos parece que valen lo mismo, o, peor todavía, en los que tienes a un premio Nobel y a un papagayo y los dos parece que valen lo mismo. No todas las opiniones son iguales, no todas las opiniones valen igual y no todo es gritable. Por eso yo defiendo lo que estoy haciendo. Yo me estoy llevando a lo más, yo en esto me perdonáis, digo, a lo más pedantín que hay en este país, que es como yo, a lo más elevado que puedo y a, por ejemplo, Ucrania. Yo me he traído a los embajadores, tuvimos un debate que era debate de embajadores. Entonces vino el embajador ante la OTAN, que es Javier Rupérez, vino el embajador ante Marruecos, que es Jorge Dezcayar, que fue el director del CNI, el director de los servicios de inteligencia, y nos trajimos a el embajador en Moscú y China, que es Bregolat. Y estos 3 tíos, más una profesora tuya, esta es, efectivamente, se vienen a hablar de refugiados. Y estos son tíos que saben de lo que hablan. ¿Van a dar espectáculo? No. ¿Van a dar audiencia?
Bueno, pero no es lo que estamos buscando. ¿Van a dar argumentos y te van a formar y te van a informar? Sí. Yo creo que eso es como yo justifico lo que estamos haciendo. Yo soy muy partidario de entretener. No todo es intenso, ni todo es pedantín como soy yo todo el rato. Es insoportable ser así todo el rato. Pero tiene que haber un espacio para esto también. No puede ser solo gritos, bronca y... en fin. Sí, que al final no hay ningún tipo de mensaje. Eso es. Solo como apunte, me parece curioso porque este mismo discurso lo tenía el otro día Virginia Díaz, ayer cuando la entrevistábamos, y decía lo mismo, pero en relación a las críticas. Cuando a uno le critican y a uno le dicen que, claro, es que con mi dinero deberían de estar haciendo otra cosa, etc. Y ella decía que no, que para poder criticar a alguien tienes que estar en su puesto, para poder criticar a la salud pública, para poder criticar a la televisión pública, a todos los organismos públicos del Estado, tienes que estar en el puesto de la gente que trabaja y no es tan fácil. O sea, solo este apunte, porque me parece que es una constante en la profesión y una constante en todos esos ámbitos de trabajo. A mí me molesta el argumento de con mi dinero, porque es un argumento un poco gastado. El de con mi dinero que se haga solo lo que me gusta a mí. Bueno, muy bien, estupendo. Pero incluso el más refinado de todos que es, no, yo aquí no pago, me voy a Andorra. Porque yo con mi dinero, no. Oye, perdone, usted ha llegado donde está, porque con mi dinero y con nuestro dinero le hemos pagado a usted una infraestructura, una educación, una serie de cosas que le permiten a usted llegar donde está. Y ahora llega el momento de que usted devuelva a la sociedad. Y esta cosa es lo mismo, ¿no? Con mi dinero no, con su dinero tenemos que pagar servicios públicos. Y ya entiendo que hay gente, sobre todo la gente que se los puede pagar a sí misma, que no necesita esto. Pero no todo el mundo tiene tus posibilidades. No todo el mundo puede comprar el New York Times. O no todo el mundo puede leer The Economist. O, peor todavía, no todo el mundo puede ser tan inculto como eres tú que no lees un periódico. Pero sí hay gente que merece un servicio público. Yo soy defensor de la tele pública y en esto me vais a escuchar algo que espero se escandalice un poco. Incluso cuando la gobierna la derecha más dura. Incluso en tiempos de Urdaci, yo soy defensor de Televisión Española, porque creo que Televisión Española hace un servicio público. Hay veces que me gusta más y hay veces que me gusta menos, pero soy defensor de eso. Como soy defensor de la sanidad pública, de la educación pública y de los servicios públicos. No pasa nada, pagamos impuestos para esto. Yo siempre digo lo mismo, mi frase en esto es, la democracia es cara, es carísima, pero la alternativa es peor. ¿Tú crees que un modelo de programa como el que estás haciendo ahora, Las Drogas del siglo XXI, se podría exportar a una cadena privada o no le salía rentable? Porque sobre todo en las cadenas privadas se prima el entretenimiento antes que la información y a veces se mezcla la información con el entretenimiento. Sí. Entonces, ¿tú crees que un modelo de programa así se podría ver en una televisión privada o no se van a arriesgar? Yo creo que sí. El problema es si se quiere. Yo creo que hay un público para esto. Creo que hay una audiencia para esto. Y me sorprenden cosas como que de repente empiezo a detectar movimientos en otras cadenas para tapar nuestra franja, para competir con nuestra franja. Es decir, que yo creo que sí que hay un espacio. Y yo lo digo de verdad. Creo que empezamos a asumir como si fuera verdad esto de, no, es que esto no le interesa a la gente. O peor todavía, el discurso de, es que la gente es tonta. Esto, que yo he oído a algunos editores, a mí me escandaliza. La gente es muy inteligente y la gente sabe. El problema es que si tú solo ofreces basura, la gente que es inteligente y que no quiere consumir basura, se va. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una tele que baja el listón y nos quedamos con los que pasan por debajo de ese listón. Pero los que lo superan, ¿qué hacen? Pues ven otras cosas. Entonces tienes a gente viendo documentales en Netflix, pagando por un documental en Amazon, yo creo que hay un espacio para esto. Creo que lo hay también para las televisiones privadas y creo que faltan dos cosas. Uno, voluntad y dos, tiempo. Yo digo una cosa, esto voy a decíroslo yo que soy joven, como vosotros. Estas carcajadas no han molado nada, estas risas no se agradecen, pero yo siendo joven, como vosotros, digo que
Los productos informativos, por lo general, tardan en madurar. No son como Tu cara me suena, que de repente lo pones, es un petardazo, dura 3 semanas, 4, un mes, 2 meses y después se apaga. Pero que son verdaderos fuegos artificiales. El buen producto informativo es como el vino. Envejece despacio, te cuesta acostumbrarte al buen sabor de un buen vino, pero luego dices, esto es cojonudo. Bueno, pues yo creo que en las televisiones privadas falta voluntad y falta paciencia, falta tiempo. Porque muchos de esos productos tardan. Si me dejáis que os haga el ejemplo mío, las mañanas de 4, que terminamos liderando la mañana, tardamos 4, casi 5 meses en liderar la mañana. Y los 4 o 5 primeros meses, creo que el término técnico era, las pasamos un poco putas. Pero, técnicamente se dice así, pero si tienes paciencia, para un espacio informativo y serio, hay serio. Me ha sorprendido que hayas dicho 4 o 5 meses, porque yo lo que pensaba es en plan, si no funciona una temporada, la siguiente no te renuevo. Pero si en 4 meses no funcionas, ya te pueden echar, o en menos. Si en 3 semanas no funcionas, sí, te pueden echar. Vamos, no voy a decirte ningún nombre, ningún ejemplo vital, pero 3 semanas. Joder. 3. La verdad que no me tranquiliza esto. Hay un problema de... Yo digo que tenemos un problema de editores ahí fuera. Durante un tiempo en este país, aquí me perdonáis, este es momento en blanco y negro, ¿vale? Pues voy a poneros en el momento en blanco y negro. Pero durante un momento en este país hubo un grupo de editores que se creyó este negocio. Y se creyó que este negocio era importante para la democracia. Y entonces tuvimos, pues, en esto me perdonáis, estoy animándolas con mi sardina, pero don Jesús de Polanco, que con todas las críticas y toda la leyenda negra que hay, funda un periódico, el Diario del País, que trabaja contra el régimen en aquel momento, que no es pro-franco y que no es pro-franquismo ni pro-búnker en aquel momento. Pero que se cree este negocio. Y con él tuvimos al Conde de Godó, y con él tuvimos a Lara, y con él tuvimos a gente que, insisto, defendiendo otras ideologías, sí se creía esto. ¿Qué ha ocurrido? En esa trayectoria, por esto me perdonáis todo lo del momento en blanco y negro, pasado el blanco y negro ya, y el color ahora, este medio, que todavía sabéis que este no es el de 4K, en ese color veis, alguien descubre que el periodismo, además de servicio público, sirve para dar dinero. Y es un cojonudo negocio, a veces. Y que si te acuestas con ciertas empresas o ciertos partidos, puede dar todavía más dinero. Y entonces, esa carrera que empezó así con los editores se acaba torciendo y convirtiendo en una alianza en la que con una mano te tapo yo y con la otra mano me tapas tú. Y en esa carrera algunos se han perdido. ¿Cuál es el problema que tenemos a día de hoy? Tenemos 1000 problemas. Pero yo creo que uno de los grandes problemas del periodismo es que los editores que creen que esto no es una cuestión de sacar dinero y sacar dinero rápido, que esto es un negocio que madura despacio, que renta, pero que renta muy a largo plazo, esos editores cada día son menos. Cada día son menos. Hemos leído que eras corresponsal en Nueva York desde el año 2000. No sé cómo introducirte muy bien esta pregunta, pero ¿cómo viviste el 11S? ¿Dónde está esta pregunta que salió tanto a la ¿Dónde gente? estabas en el 11S? Yo estaba allí, curraba allí. Y yo, esto lo estaba comentando aquí con alguno fuera de micrófono y fuera de cámara, yo cuando se me curaba la resaca del chaminade, cuando yo ya había pasado todo esto, yo pedí una beca. Por eso digo que soy muy defensor de las cosas públicas, porque yo soy hijo de lo público. Entonces, me perdonáis, pero yo, por ejemplo, no tenía dinero para pagarme una educación en Estados Unidos. No tengo pasta para eso, no tenía pasta para eso. Mi familia es una familia de clase media obrera y mi padre no soñaba en pagarme un posgrado en Columbia, un posgrado en Relaciones Internacionales y en Economía Internacional. Yo me fui allí y me fui con una beca. Me fui con una beca de estudios y hice mis 2 años y medio allí y me quedé currando para un banco.
y dejé el periodismo. Son, si me perdonáis, los años más miserables de mi vida, porque yo no sabía que estaba tan enganchado a esta droga. Yo no lo sabía, de verdad que no lo sabía. Yo siempre había querido ser periodista, pero pensaba, banca de inversión, joder, qué de pasta hay aquí. Y dejé el periodismo durante unos años. Y cuando ocurre el 11S, yo me había marchado, había dejado la SER, me había ido allí, colaboraba de vez en cuando con la radio, pero muy de vez en cuando, porque había corresponsalía en Washington, que tenía un tío que era y es extraordinario, que es Javier del Pino, y cuando ocurrió el 11S, pues yo me encontré allí. Mi oficina tenía sede allí, y la cadena SER se encontró con un corresponsal gratis allí. Esa es la palabra clave. Aquí la gente que se pone méritos y embellece sus historias, siempre se le olvida una palabra, que es gratis. Yo estaba en Nueva York, no tenían que pagarme el viaje, estaba literalmente en la zona y a partir de ahí pues empezó una cobertura que duró meses y meses y meses. ¿Me perdonáis que os cuente una aquí un poco tonta? Yo curraba en Wall Street, curraba en un banco de inversión allí y esto alguna ya me ha soportado y esta historia ya se la conocen, así que voy a contarosla un poco rápido. Pero, yo tenía entonces allí familia, amigos, en fin, llevaba ya muchos años viviendo en Nueva York. No eres consciente de lo que te está pasando, por mucho que estás contando, por mucho que estás viendo, hasta que un día, pasada ya la cobertura, pasado todo, estoy con unos amigos tomando un café en una cafetería. Estábamos simplemente, pues esto, eran los compañeros de la universidad, habíamos quedado tal, y de repente para un camión de bomberos justo a la puerta de la cafetería en la que estamos. Y se baja un chaval, bombero, con su equipo entero, está vestido y tal, y entonces pide uy, me pongo tonto, todavía me emociona la historia esta, pide unos cafés, pide unos 4 o 5 cafés. Y la camarera le da los cafés, el chaval va a pagar, y entonces la camarera le dice, no, don't worry, thank you for your service. Thank you for your service es lo que se le dice a los militares, a la gente que ha cumplido servicio militar. Y de repente toda la cafetería se pone de pie y empieza a aplaudir a los bomberos. Yo os juro por Dios, no soy especialmente sentimental, pero me estáis viendo que estoy emocionando. En ese momento yo, después de todo lo que había cubierto del 11S, en ese momento me derrumbé. Y todavía me derrumbo a día de hoy. Y todavía recuerdo 1000 escenas dramáticas, pero ninguna te toca hasta que te toca una. Esa es la que a mí me derrumba. Pienso, Dios de mi vida, lo que vivimos, lo que pasamos, lo que vimos, y no somos conscientes hasta que un chaval se baja vestido de bombero. Yo digo que nos han pasado muchas cosas, aquella yo la viví muy dura, y mientras eres periodista no te enteras. Mientras estás detrás de una cámara, detrás de un micrófono, estás detrás de un escudo. No te enteras. Los corresponsales de guerra les pasa eso. Es una historia, digamos. No Sí, es la realidad. estás cubriendo, estás trabajando, no estás viviendo. Los periodistas, yo tengo 2, 3 mitos en esto. Manu Leguineche, que es el gran corresponsal de guerra, tiene una que dice que el periodista es el que corre en sentido contrario a la manada. Cuando la gente huye de los sitios, nosotros somos los que entramos. Yo, en toda la cobertura del 11S, no me enteré del drama humano que estaba, porque lo estaba contando, porque lo estabas viviendo de otra manera. Y cuando de repente paras, y cuando de repente es cuando te vienes abajo. Os juro por Dios que yo hay todavía momentos de estos en los que recuerdo con emoción, con cierto drama, y que en aquel momento te pasaron por encima porque los estás cubriendo y los estás relatando. Digamos como que te pones una careta Absolutamente. seria de transmitir la información y hasta que no pasan unos meses y no vuelves a tu vida normal, no te das cuenta de realmente lo que ha pasado y lo que te ha podido afectar a ti. Os voy a contar una. Estos están empezando a ser las historias del abuelo, o sea que prometo brevedad. Yo me acuerdo de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco aparece, pero no está muerto hasta muchas horas después. Yo me acuerdo de estar en antena en ese momento y yo me acuerdo todavía de dar
el paso al hospital, me acuerdo perfectamente, de verdad hay cosas de estas que se te graban y me acuerdo de la crónica de decir son las 2, es la 1 de Canarias y en ese momento nos habían dicho Miguel Ángel Blanco ha muerto. Vamos al hospital Nuestra Señora de Aránzazu, Vicky Pizarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, sí, se acaba de confirmar, Miguel Ángel Blanco acaba de fallecer, En ese momento empieza a llorar el técnico, empieza a llorar la chica que hace boletos conmigo, empieza a llorar la persona que está en el estudio, empieza a llorar todos los que están en la radio haciendo la cobertura. Pero tú estás en antena y tú no puedes llorar. Y juro por Dios que lo mismo, no sé si os ha pasado, que se contagia la risa, os ha pasado, perdón, quiero decir, anoche cuando estabais de cañas, os pasó, que se te contagia la risa. Bueno, pues lo mismo se contagian las lágrimas. Y yo me acuerdo que en ese momento tú todo lo que estás haciendo es ponerte el escudo, ponerte la careta y decir, y efectivamente no lloras, y lloras después. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando estás en ese tipo de coberturas. No te enteras de lo que está pasando hasta después. No, mentira. No te enteras de lo que te está pasando hasta después. No te permites vivirlo, digamos. Claro, te enteras de lo que está pasando, no de lo que te está pasando a ti. Es como que Insisto, disocias. y yo no soy en todo esto el que más dramas ha visto. Yo tengo un íntimo amigo al que quería con locura, que es uno de mis, grandes pérdidas, que es David Meriain, que es corresponsal de guerra, que ha fallecido hace un año, año y pico, y yo siempre le decía lo mismo, tronco, ¿tú cómo duermes por las noches? Porque lo que él había visto es tremendo. Por eso digo que este oficio es maravilloso, pero cuando estás en eso, esto es un oficio. Allí no estás viviendo, allí estás a otra cosa, estás a curar. Tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, hubo un movimiento social, las manos blancas, País Vasco salió en la calle, toda España salió en la calle. Ese tipo de momentos dramáticos, ese tipo de momentos que son casi un clic dentro de la sociedad, ocurre cuando pasan cosas muy dramáticas, cuando ocurren cosas que sacuden nuestra vida por completo. ¿Crees que eso continúa a día de hoy? ¿Crees que ese movimiento se puede haber dado tras la pandemia? ¿Algo parecido se ha podido dar tras la pandemia, tras la guerra de Ucrania? ¿O hemos perdido esa capacidad para sentir de esa forma en momentos tan dramáticos? Yo creo que hay chispas que desatan ciertos incendios, pero la paja tiene que estar ahí antes. En el tema de Miguel Ángel Blanco, ETA pierde la calle en ese momento, pero ETA antes había perdido las cárceles, los cuarteles y Euskadi, donde todo el mundo está harto ya, donde se ha perdido primero las cárceles con la política de dispersión que es una cosa de Aznar que algunos criticamos en su día y que hay que reconocerle al presidente Aznar que acertó, funcionó, fue efectivo en su momento. Eso rompe el frente carcelario de ETA. 2, en los cuarteles, aquello fue Rubalcaba. La batalla y la alianza con Francia que establece un gobierno socialista fue la que permite la derrota policial y de cuarteles de ETA. Y 3, en la calle hay efectivamente un hartazgo, pero era un hartazgo tremendo, porque es que ETA, no sé si os acordáis, pero ETA mata a Tomás y Valiente en una universidad. El templo, lo sagrado de donde tú crees que la barbarie no va a entrar, entra a su despacho y le pega 2 tiros. Aquello va generando un hartazgo que explota con Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco no es un movimiento espontáneo en la nada, sino que se ha ido generando una inercia. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un poquito distinto. Ahora estamos viviendo chispazos, pero ese incendio no está porque no estábamos hartos de la represión, ni hartos de que nos encierren en nuestras casas. Lo que tenemos ahora mismo es un estado, yo creo que un poco de nervios, frustración, rabia, gente que para colmo cree que con la etiqueta social comunismo lo arreglas todo. En fin, creo que tenemos otra situación, o sea, no es comparable aquello. Lo que me fastidia a mí es la desmemoria. Aquello costó mucho, y vuelvo a decirlo, fue mérito de Aznar,
fue mérito de Felipe González antes y de Zapatero después, fue mérito de Mayor Oreja y de Alfredo Pérez Rubalcaba, y a todos estos parece habérseles olvidado que los grandes méritos y las grandes victorias son porque todos ellos colaboraron. Ninguno de ellos tiene el mérito solo. Aquello fue un trabajo común de la política y de la sociedad. Parece que eso sí se nos ha olvidado. Parece que ahora mismo soy yo contra el mundo y es mi trinchera contra las demás. Y el periodismo tiene que ser de trinchera y la política tiene que ser de trinchera. Y estamos consiguiendo que la sociedad sea de trinchera. Y esta es la gran, vuelvo otra vez al término técnico, la gran putada que nos están haciendo. Porque la sociedad no se construye así y no debiera ser así. Y que alguien piense distinto a ti no solo no es malo, sino que es fantástico y enriquece a la sociedad. Y que tú puedas discrepar de una persona, no pasa nada. Y que una persona sea comunista y tú consideres que lo liberal es el bien, no pasa nada. Pero de repente los liberales han dicho los comunistas son enemigos. El comunismo es un insulto ahora mismo. Y el comunismo piensa que ser liberal es como tener lepra. Hombre, no sé, quizás se nos han olvidado las lecciones y no tenemos el mismo clima, porque me da la sensación que nuestros líderes nos lideran hacia puestos donde la sociedad no estaba, todavía no está, pero lo peor de todo es que puede acabar estando. Cambiando un poco de tercio la entrevista, ¿hacia dónde crees que va el periodismo? Porque ahora, con la aparición de las nuevas plataformas como Twitch, ¿tú crees que... Vuelvo a asomarme, perdóname, ningún insulto todavía. Vale, ¿Crees seguimos. que puedes llegar a tener que hacer un programa en Twitch, por ejemplo? Si yo en esto verás que el plagio que voy a hacer ahora mismo, me lo voy a atribuir a mí mismo, pero esto que te voy a decir se llama Iñaki Gabilondo. Yo ya siempre digo lo mismo. Yo digo que yo nunca he querido ser periodista, yo siempre he querido ser Gabilondo. O sea que Iñaki tiene una cosa estupenda, que dice que lo que vamos a aprender siempre es el penúltimo gadget. Que cuando tú aprendes YouTube, YouTube se queda viejo y hay que aprender Twitter. Y cuando aprendes Twitter, Twitter se queda viejo y hay que aprender Twitch. Y cuando aprendamos Twitch, lo siguiente que vendrá es el Cookie Monster 3, me da igual, no sé qué vendrá. Pero que cada cosa que aprendemos siempre es la penúltima cosa. Yo, en el periodismo, soy muy defensor de otra cosa. A mí me da igual la técnica. Me da igual si es para la radio, para la tele, para Twitter, para Facebook, para Twitch o para su santa madre. Me da igual. Lo importante son los fundamentales del oficio. Lo que vas a publicar es verdad o es mentira. Has hecho tu mayor esfuerzo por saber si es verdad o es mentira. Honestamente estás presentando algo que tú crees o estás sirviendo algún interés espurio. ¿Te estás dejando utilizar o no? Todas esas cuestiones son las cuestiones que hay que contestar antes de ponerte en, me da igual después lo que sea, una u otra plataforma. ¿Tendremos que pasar por Twitch? No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Pero me sorprenden de todas formas, y en esto os voy a echar la bronca, ciertas cosas que hacéis, sois flipantes en esto. Os aburrís de vosotros mismos a una velocidad del copón de la baraja. Por ejemplo, Clubhouse. Clubhouse era lo que nos iba a cambiar a todos el negocio, porque era la conversación con el periodista. Y solo podías entrar por invitación. Yo me acuerdo hace esto un año, no estamos hablando del Pleistoceno. Hace un año yo me moría por una invitación de Clubhouse, diciendo, ¿por qué no me han invitado a mí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No soy lo suficientemente popular? ¿En el cole no me quieren? Hasta que te llega la invitación de Clubhouse, lo ves y dices, pues vaya mierda esto. ¿Dónde está Clubhouse? ¿Os habéis aburrido de Clubhouse en menos de un año? Y ahora estáis en Twitch, donde el otro día me invitó, ¿cómo se llama? Facu Díaz, Facu, que es un crack en esto, y me presenta como, bueno, vamos a venir, bienvenidos a Twitch, tal, vamos a traer a un dinosaurio, Javier Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas. Y efectivamente me sentía como un dinosaurio, pero luego lo estaba viendo y estaba diciendo, colega, ¿le llamáis Twitch a esto? En mi pueblo esto se llama radio. En mi pueblo se llama radio. Así que, insisto, me preocupa relativamente poco esto de vuestro último gadget, nuestro último gadget, porque siempre va a ser el penúltimo gadget. Habrá que aprender uno nuevo. Yo también. ¿Cuál crees que es el siguiente? Esto, ¿El metaverso? Creo que eso no se puede ver venir. esto es lo que te iba a decir. ¿TikTok? No. ¿TikTok? No. No me veo yo con el bailecito. Yo no descartaría TikTok, Yo tampoco.
Yo digo una cosa, siempre en esto, como veis, me habéis invitado por lo otro, digo, tiene una frase JP Morgan que es maravillosa, que dice, si los analistas supieran de verdad lo que está pasando, estarían comprando acciones en lugar de estar vendiendo consejos. Pues yo digo lo mismo, si yo supiera de verdad lo que va a pasar, a vosotros os lo iba a contar, estaría ya currando en ello. No lo sé, pero sí creo una cosa, y esto lo digo de verdad, periodismo, fundamentales, ética, curro, estas dos cosas, no hay más, no hay mucho más, no se puede complicar mucho más esto. Trabajar con principios y trabajar. Que hay mucha gente a la que se le olvida esto, trabajar. Y luego, dos, esto de la parte nuestra, de la parte vuestra, que aquí es donde yo vengo y solamente vengo a vuestras cosas solo por esto. Porque los tres que nos vean, estos tres de Twitch, se queden con este mensaje. Y esto, os lo digo, solamente vengo a esto, vengo a militar con este mensaje de apóstol. No viene un meteorito sobre el periodismo. No se acaba la profesión. No es el fin de la verdad. Esto va a ser lo que vosotros hagáis de ello. Si vosotros peleáis, si vosotros batalláis, si cuando os digan, me cambias el titular así y tú creas que es mentira, dices, no, colega, no. Por muy jefe que seas, esto no es verdad. Si vosotros plantáis cara, si vosotros peleáis por la verdad, sobrevive la verdad. Si vosotros decís, ¿dónde estamos? ¿En el PSOE? ¿Hay que pasar a limpio esto? Pues venga, entonces el periodismo cae. Pero ahora mismo no viene un meteorito sobre la profesión. Esto será lo que hagáis de ella, vosotros, los siguientes. Porque los que somos jóvenes todavía, insisto, sin risas, cabrón, quería decir, sin risas, los que somos jóvenes todavía aguantamos la antorcha un rato más, pero no mucho más. Los que vengáis después, sois los que vais a decidir qué es esto. Así que, ¿cuál es el futuro del periodismo? El que vosotros hagáis de esto. Este es mi único mensaje cada vez que voy a estas cosas a las que me invitáis. Batallad, resistir y pelear. Porque si no lo hacéis, esto efectivamente se va a la mierda. Pero va a ser culpa vuestra. Pues con Sabía yo que culparos iba a ser al final una buena vía. Con esta frase nos quedamos, con que el periodismo no se acaba, sino que se transforma. Entonces, muchísimas gracias por venir, Javier Ruiz. Gracias a vosotros. Oye, hemos terminado durmiendo a 6 o 7 o más, pero hemos triplicado lo que viene a ser la audiencia, Bueno, a esto le llamo... Veníamos de 1 y tenemos ahora 10, o No sea... voy a muy bien. El hecho de que estéis dando cañas ahí detrás a la gente que se está sentando, seguro que no ha influido en nada. No han venido a verte a ti. El poder del alcohol, exactamente. Muchísimas gracias. Estas son para nosotros, ¿no? Es que las hay ahí detrás, que es acojonante. Colegas, gracias. Os digo en serio, de verdad, a quienes nos vean, solamente esto. Currad con principios, pero currad. Muchísimas Pues muchísimas gracias. Ánimo.